estructura de 3 elementos. De hecho, era una Yagi de 3 elementos. El elemento activo era de 0.9 metros. ¿Sí hicimos esta simulación o la íbamos eh, a realizar? Creo que le vamos a realizar, profesor, apenas. Sí, pero sí alcanzaron a escribir, digamos que lo que viene aquí en cada una de estas secciones. Los datos, sí, capturar ¿Sí? los datos. Sí. Correcto. Entonces, cierro la ventana. Caray, parece que no estoy compartiendo pantalla. Eh, Cuando nosotros le damos clic en el icono de calculadora y seleccionamos patrón de campo lejano, 3D, ahí está la antena Yagi de 3 elementos. Si elegimos corrientes, ahí se muestra la instrucción de corriente en cada uno de los alambres. Si aquí en la parte de abajo seleccionamos fase, pues esas líneas horizontales representan la fase de la corriente. Y si seleccionamos ambos, pues se presenta ahí magnitud y fase. Cuando la curva no se encuentra sobre un plano, cuando la curva que representa la magnitud de la corriente no se encuentra sobre un plano, se debe a que hay un cambio de signo en la, en la, en la fase, ¿sí? Entonces, en esta figura se puede ver que más o menos como por aquí, ¿sí? Más o menos a esa altura hay un cambio de signo en la fase. ¿Sí? Eh, a eso se debe la torsión que sufre pues esta curva. Eh, si seleccionamos diagrama de variación multicolor, pues aquí tenemos entonces el diagrama de variación de ganancia para esta antena es de 7.08 dBi. Esto está paro, seguramente guardé ciertos cambios. Símbolos. Ah, pues está bien. Bueno, entonces el diagrama de variación de ganancia es este. La ganancia es de 7.08 dBi. Sí, es correcto. Había confundido con la Yagi de 2 elementos. Solo que aquí la ganancia está disminuyendo porque en la Yagi correspondiente de 2 elementos, la ganancia era de 8.11 dBi aproximadamente. Ahora es de 7.08. Entonces, la ganancia disminuyó. Se supone que entre más elementos tenga una Yagi, la ganancia debe de aumentar. Eso va a ser cierto siempre y cuando las posiciones de los elementos sean las adecuadas. Aquí resulta que la posición de los 3 elementos no es la más adecuada. Si nosotros modificamos la posición de esos elementos, podríamos ir viendo cuál es la configuración que nos proporciona una mayor ganancia. Pero al hacer esto también se modifica la impedancia, ¿sí? Entonces debería de tenerse cuidado en que en un momento dado se tuviera una ganancia relativamente grande, pero también una impedancia apropiada.
según la línea de transmisión que se va a utilizar para alimentar esa antena. Si damos clic en componente teta, pues este es el diagrama de radiación de la componente teta. Si dan clic en componente phi, no hay diagrama de radiación porque, de acuerdo a lo que en su momento vimos, cuando se tiene una Yagi UDA hecha con dipolos, el campo eléctrico de todo el sistema solamente tiene componente teta, no hay componente phi. Como aquí en realidad tenemos una Yagi, pero hecha con monopolos, lo que parece pasto verde sabemos que es el plano conductor, perfecto en este caso. Entonces, este sistema se puede estudiar a partir de una Yagi UDA con dipolos, tomando en cuenta el método de imágenes que en su momento vimos. Si nos vamos aquí a la ventana principal, a la frecuencia de operación, este es el valor de la impedancia, 618 menos 750i. Si ahora seleccionamos barrido en frecuencia y nuevamente seguimos manejando este intervalo de frecuencias de 20 a 1200 MHz y el paso de 10 megas, cuando introducimos entonces la frecuencia inicial de 20, la frecuencia final de 1200 megas y el paso de 10, y le damos generar y posteriormente seleccionamos impedancia, entonces puede verse que la gráfica roja que representa la parte real, perdón, reactiva de la impedancia, cruza varias veces al eje cero. ¿Eso qué implica? Que existen varias frecuencias de resonancia para esta antena, ¿sí? Vamos a cerrar entonces, nos vamos a ir al cuaderno. Una vez que están en el cuaderno, van a irse a archivo, guardar como, y ahora van a darle el nombre al archivo de práctica 8.3. Esta es la cuarta parte de la práctica 8. Volvemos a declarar una Yagi de 3 elementos, lo único que va a cambiar es la longitud de esos elementos. Entonces, si guardan como práctica 8.3, yo no lo voy a hacer, pero ustedes sí. Van a modificar únicamente la sección de símbolos. Entonces, si se van a la sección de símbolos, van a escribir lo siguiente. En H1 ponen una longitud de 0.45, en H2 una longitud de 0.4725 y H3 longitud de 0.4275. Al igual que en el caso anterior, H1 representa la longitud del monopolo activo, H2 la longitud del monopolo reflector y H3 la longitud del monopolo director. Bueno, si ya escribieron esos datos, le dan guardar.
Se van a la ventana principal. Nuevamente vamos a ver cómo es el diagrama de radiación de campo lejano. Aquí otra vez aparecen las 3 antenas, solo que bueno, yo voy a hay que cambiar aquí algo. No, nada, nada. Ustedes no van a cambiar nada. Yo sí lo voy a hacer porque este archivo lo edité. Lo edité, hice cambios, pero ustedes no van a cambiar aquí nada porque deben de hecho tener lo que ahorita estoy escribiendo, ¿sí? Bueno, entonces ustedes nada más realizan los cambios donde les dije. Voy a volver a correr el programa. Me voy a 3D. Esta es la antena, ¿sí? Esta es la antena. Si damos clic en corrientes, ahí se presentan la distribución de corriente en cada uno de los alambres, pero únicamente en magnitud. Si le damos multicolor, este es el diagrama de radiación de ganancia. Si le damos componente teta, este es el diagrama de radiación de campo. Pero si me voy otra vez a ganancia, pues realmente este diagrama se ve que es más directivo que el que teníamos para la correspondiente Yagi de 2 elementos. En la Yagi de 2 elementos, en la que el monopolo activo era de 1/4 de lambda, al igual que de, de Yagi de 3 elementos. En esa Yagi de 2 elementos, la ganancia era algo así como de 8.07 dBi. Aquí es de 11.2 dBi, ¿sí? Entonces se incrementó bastante, pero hay un precio que pagar por ello, ¿sí? El precio se ve aquí en el valor de la impedancia. Particularmente la parte real de esa impedancia es muy baja, es 3.78, ¿sí? Eh, Igualmente, si le damos clic en calculadora barrido en frecuencia y le damos generar, posteriormente seleccionamos impedancia, pues aquí también se va a observar nuevamente que la parte imaginaria de la impedancia es nula en varias frecuencias, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a tener varias frecuencias de resonancia en el intervalo 20 a 1200 MHz, solamente que aquí el número de frecuencias de resonancia es menor que el que se tiene en la Yagi anterior, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si nos vamos al cuaderno? Esto no lo hagan, yo solamente lo voy a hacer para que vean qué sucede si se modifica la distancia entre elementos. Por ejemplo, voy aquí a cambiar la posición del, del tercer elemento, ¿sí? Le doy guardar, cojo el programa, campo lejano, diagrama de variación es el que ahorita me interesa. Bueno, primero distribución de corriente. La distribución de corriente es esta, ¿sí? Si le doy clic en diagrama multicolor, este es el diagrama de variación, se modificó. Ahora la ganancia disminuyó, es de 8.09 dBi. Este es el diagrama de variación de campo, ¿sí? Bueno, pero si ustedes se van a a la impedancia, la, la impedancia se incrementó, particularmente la parte real de la impedancia, pasó de 3 algo a 22.5 ohms, ¿sí? Entonces, si se eligen las posiciones apropiadas de los 3 elementos, se puede obtener un diagrama de variación
con ciertas características y también una impedancia de un determinado valor, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si realizamos otros cambios. Bueno, por ejemplo, ¿qué sucedería si ahora la distancia entre... Voy a volver a poner las distancias que tenía antes. Aquí pongo otra vez menos d medios en el tercer elemento. Y lo que voy a cambiar es la posición del elemento activo, ¿sí? Por ejemplo, voy a considerar que Y1 es ahora D dividido entre 4, ¿sí? Lo mismo aquí en Y2 pongo D dividido entre 4. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es modificar la posición del monopolo activo. Voy a dar guardar cambios. Vamos a analizar primero el diagrama de radiación. Bueno, si le damos clic primero en corrientes, esta es la distribución de corrientes, pero si ahora le damos clic en diagrama de radiación, este es el diagrama de radiación. Ustedes podrán notar que ahora la ganancia es de 9.69 decibeles. ¿Sí? Pero si se van a componente teta, este es el diagrama de radiación de, de campo. Aquí la relación frente-atrás o relación del lóbulo principal a posterior es pequeña, ¿sí? Lo ideal es que sea grande en magnitud. Ustedes podrán notar que de acuerdo a lo que está en la ventana principal, la impedancia es ahora de 6.08 más 44i. O sea, la parte real, pues también cambió. La parte real de la impedancia es ahora 6. Entonces, como ustedes pueden notar, pues la posición relativa entre los elementos de la Yagi va a determinar cambios en el diagrama de radiación, ganancia e impedancia, ¿sí? De la antena. En diseños, pues lo que se requiere es una ganancia grande, pero también un valor adecuado de impedancia, ¿sí? Entonces, por lo regular, eso se consigue, pues, pues cambiando la posición de los elementos de la antena. Voy a cerrar. Abran por favor su archivo DJBU, el archivo práctica 7, bueno, el archivo 7.1. Vamos a pasar a la práctica número 9. Para esto, ¿qué necesitamos? Se requiere que lean de la página 54 a la página 57. Esta práctica se divide en tres partes. En la primera parte se considera un dipolo doblado. En la segunda parte, nuevamente se vuelve a tener una línea de transmisión que termina en cortocircuito. Y en la tercera parte, esa línea de transmisión en cortocircuito sufre una pequeña modificación que ustedes podrán leer aquí. La única simulación que vamos a hacer en este caso es la que corresponde a la primera parte de la práctica. La segunda parte ya es obvio que se va a obtener tomando en cuenta lo que vimos en la práctica número 2. De hecho, en la primera parte de la práctica 2. Y la segunda parte
la tercera parte de esta práctica no la vamos a poder realizar en 4 minutos. Entonces, por favor, revisen páginas 54 a 57 y una vez que hayan leído me avisan. Ya, profe, yo ya terminé de leer. Hay un archivo que les envié al Yo inicio del también, profesor. semestre, se llama 7.3, Fundamentos de la Práctica 9, Dipolo Doblado. ¿Sí? Aquí se menciona, grosso modo, el modelo que se utiliza para estudiar las características básicas de este tipo de antena denominada dipolo doblado. Este modelo lo propusieron estos dos señores y se basa considerando que ese dipolo doblado puede verse como la suma de dos modos, del modo de línea de transmisión y del modo de antena. Entonces, aquí tenemos como tal el dipolo doblado, en el que tenemos una corriente de alimentación I sub I y un voltaje de alimentación B sub I. Estos dos representan corriente y voltaje en la entrada de la antena. Consideramos como tal que la distancia entre estos dos alambres verticales es D, y estos dos alambres verticales pueden ser de distinto radio de sección transversal o de igual radio de sección transversal. Entonces, al final esta estructura se modela como la superposición de este modo, que se conoce como modo de antena,
y de este otro modo que se conoce como línea, modo de línea de transmisión. Resulta que el voltaje que vamos a tener en la entrada de ese dipolo doblado, va a estar dado en términos, ¿sí?, del voltaje B que se maneja en el modo eh, de antena y de línea de transmisión, y la corriente en la entrada de ese dipolo doblado, al final va a ser eh, la suma de dos corrientes, ¿sí? Una corriente que se está manejando en este modo de antena y una corriente que se está manejando en este modo de línea de transmisión. Si tomamos en cuenta que la impedancia en la entrada del dipolo doblado, pues es simplemente el cociente del fasor voltaje en la entrada entre el fasor corriente en la entrada, y tomando en cuenta estas dos expresiones para B, I e I sub I, resulta que esto que está aquí va a ser la expresión para la impedancia de ese dipolo doblado. La idea es que al final este voltaje B y estas corrientes se escriban en términos de lo que viene siendo la impedancia del modo de antena y la impedancia del modo de línea. De entrada vamos a tomar en cuenta que la constante A que se está manejando en estos modos de antena y de línea de transmisión es dada por esta expresión de aquí. Sí, va a ser el cociente de dos funciones arco-coseno. Bueno, en el modo de línea de transmisión, que también se conoce como modo asimétrico, vamos a manejar una impedancia Z sub F para este modo de línea de transmisión. Resulta que esta impedancia Z sub F del modo de línea de transmisión va a ser simplemente igual a lo que está aquí, ¿sí? Y Z sub 0 por la tangente de beta H. Bueno, en el modo de antena, en el modo de antena, eh, este modo de antena equivale, de hecho, al de un dipolo simple. De un dipolo simple, de un dipolo largo simple con un radio de sección transversal equivalente Rho sub B. Dicho radio de sección transversal se obtiene a partir de esta fórmula, ¿sí? Resulta que aquí la impedancia de dicho dipolo va a estar representada por Z sub F, ¿sí? Y en este caso es igual a B entre esta corriente. Pero al final esto que está aquí representa simplemente la impedancia de un dipolo eléctrico largo de radio de sección transversal Rho sub E. Bueno, resulta que, como les había mencionado, cuando al final este voltaje B y estas corrientes se expresan en términos de las impedancias del modo de línea y del modo de antena, al hacer la debida sustitución, ¿qué es lo que se obtiene al final?
Bueno, lo que se obtiene al final es esta expresión de aquí. Esta expresión depende únicamente del valor de la constante A, así como de la impedancia del modo de línea y la impedancia del modo de antena. Si particularmente nosotros eh, consideramos un dipolo de media longitud de onda, cuando se considera un dipolo de media longitud de onda, ¿qué va a suceder? Noten ustedes que esta expresión está en términos de ZF y de ZF. Sin embargo, cuando el dipolo es de media lambda, únicamente aparece ZF. ¿Cuál es la razón de ello? Otra vez, el producto de beta por H. ¿A qué es igual? Sabemos que es igual a 2pi sobre lambda por H. ¿Sí? Esto al final va a ser igual a pi por 2h sobre lambda. Aquí h representa, sigue representando la mitad de la longitud del dipolo. ¿Sí? En este caso, h representa la semilongitud de los alambres verticales del dipolo doblado. Bueno, ¿esto cuánto nos da si los alambres verticales son de media longitud de onda? Esto nos da pi medios. ¿Sí? Esto se cumple siempre y cuando L es lambda sobre 2 y L es igual a 2 veces H. Ustedes saben que la tangente de pi medios da infinito. Para pronto, cuando el dipolo es de media longitud de onda, ZF tiende a infinito. Entonces, este cociente nos daría una indeterminación. Pero si se toma el límite, al final, ¿qué es lo que se obtiene? Esta expresión. ¿Cómo se obtiene esta expresión? Si nosotros dividimos el numerador y el denominador por z sub f y tomamos en cuenta que z sub f va a ser infinita, pues el resultado que se obtiene al final es este. ¿Sí? Porque aquí esta ZF se cancelaría, esta ZF se cancelaría y aquí tendríamos en el denominador Z sub F para el primer término del denominador. Al considerar que Z sub F tiende a infinito, pues lo que nos queda finalmente es la expresión que está aquí. Entonces, esta expresión de abajo representa la impedancia de entrada de un dipolo doblado de media longitud de onda. Si además nosotros consideramos que el valor de ρ1 es igual con el valor de ρ2, ¿qué va a suceder con la constante A? De acuerdo a esta fórmula, si ρ1 es igual que un ρ2, esta diferencia da 0, pero queda arriba de cuadrada. También aquí abajo esta diferencia da 0, pero queda arriba de cuadrada. Como ρ1 es igual con ρ2, entonces esto daría 1. Todavía hay algo más. Si aquí consideramos que ρ1 es igual con ρ2, si ρ1 es igual con ρ2, obtendríamos que la impedancia de ese dipolo doblado sería 4 veces la impedancia del dipolo simple de media longitud de onda. Si particularmente también nosotros ponemos que ese dipolo simple tiene una impedancia de 75 ohms, entonces cuando esta impedancia es de 75 ohms, lo que obtenemos es que el dipolo doblado tendría una impedancia de 300 ohms. ¿Sí? Por lo regular, la impedancia que suele manejarse para un dipolo doblado como referencia es de 300 ohms. ¿Sí? Y suele decirse que para
que este dipolo se alimentara, es muy común que se utilice una línea de 75 ohms, pero además un adaptador de impedancias con una relación 4:1. Bueno, dentro de lo que ustedes leyeron en el manual de prácticas, ¿por qué el dipolo doblado? ¿Por qué se utiliza? Porque el ancho de banda de un dipolo doblado es un poco mayor que el ancho de banda de un dipolo simple, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar entonces con eh, la simulación que realicemos de un dipolo doblado y con la simulación de un dipolo simple de media lambda. Entonces, bueno, ¿qué quiero que hagan? Otra vez se van al cuaderno de 4NEC, van a irse a archivo, van a seleccionar nuevo archivo. Una vez que seleccionaron nuevo archivo, ahora van a irse otra vez a archivo, van a seleccionar guardar como, y el nombre que le vamos a dar al nuevo archivo es práctica 9. Entonces le dan al nuevo archivo el nombre de práctica 9, lo guardan, y una vez que lo guardaron, van a realizar lo siguiente. En la sección de símbolos van a agregar estas 3 líneas. Con esto lo que estamos manejando, bueno, aquí aquí en lugar de H voy a poner L, ¿sí? Mejor ya déjenlo como H. Simplemente consideren que aquí H va a representar la longitud total de las varillas verticales. Sin embargo, en este archivo PDF, H representa la semilongitud de las varillas verticales, ¿sí? Pero en este código, H va a representar la longitud de las varillas verticales. Bueno, creo, mejor veo. No, mentira. H representa la semilongitud. Entonces, en realidad, sí es un monopolo de media longitud de onda. Bueno, escriban por favor esos 3 valores para H, para D y para A. Y ya que hayan capturado, me dicen para pasar a la sección de geometría. Es 0.08 en D, ¿verdad, profesor? Listo, Sí, es profesor. 0.08. Entonces, paso ya a la sección de geometría. Sí, profe. Sí. Correcto. Entonces, por favor, introduzcan estas 4 líneas. Por lo que aquí aparece, vamos a tener esta estructura. El alambre 1 va a ser, digamos, el alambre 2 va a ser el de acá, el alambre 3, el de la parte superior, y el alambre 4, el alambre horizontal inferior. Ahí tenemos el dipolo doblado. Bueno, cuando hayan terminado de capturar, me dicen para ver qué es lo que pondremos en fuente.